funcionó y está funcionando la estación invernal y de montaña Valgrande Pallares sin contar con la pertinente licitación de la Dirección Técnica responsable de la certificación del buen estado de las instalaciones y su... Presidenta, gracias, señor Palacios. Las revisiones ordinarias y extraordinarias de las instalaciones de transporte per cable o por medios mecánicos son de cumplimiento obligado para tenerles en el estado falladizo de acuerdo con la normativa técnica en vigor para el cumplimiento de las funcionalidades requeridas para el disfrute de los usuarios, según una ley que no quiero citar porque ya es muy larga la normativa, pero y en cuanto a ellas tengo que decir que las revisiones ordinarias y extraordinarias estuvieron y están cubiertas y la su realización tuvo todo el tiempo planificada por la Dirección General de Deportes y está haciéndose de acuerdo con ese calendario previsto. Conviene aclarar que el contrato de responsabilidad técnica consiste en el seguimiento por empresa cualificada de las revisiones ordinarias, que no es lo mismo que diarias, y la preparación y asesoramiento técnico de las revisiones extraordinarias de las instalaciones de transporte per cable de la estación. Quiere decirse, y un trabajo de verificación. El contrato de responsabilidad técnica no es obligatorio a lo largo de 12 meses. Lo que es obligatorio es dar determinados servicios. Basándose en eso, puedo decir que desde que se resolvió la prórroga del contrato anterior en el 2020, licitóse un contrato menor y actualmente dispone de un contrato firmado con fecha de 8 de Pallares. Sí, queríamos mostrar, y ya lo llevamos planteando, nuestra preocupación por varias cuestiones relacionadas con el buen funcionamiento de la estación invernal y de montaña de Valgrande Pallares, con el retraso de las inversiones previstas, a cuenta de los fondos mineros, y sobre la seguridad de la instalación. No se pueden perder de vista los graves problemas y dificultades, una necesidad objetiva de fijar un calendario para las inversiones y que se cumpla, la necesidad de personal que permita el funcionamiento al 100% de los remontes, la necesidad de garantizar la seguridad de las personas usuarias y las instalaciones. Todas estas cuestiones, lo que planteamos era la necesidad de ser clarificadas y no pretender ocultarles muchas veces con declaraciones vacías que nos obliguen a un proceso de investigación y de petición de documentación, la verdad que arduo realmente, ¿no? Las informaciones y denuncias que recibimos y que pusimos encima de la mesa, evidentemente no se pueden resolver con explicaciones que dejen en el aire muchas dudas, al fin y al cabo, ¿no? Realizamos una denuncia en rueda de prensa y la verdad, señora consellera, tuvo un efecto inmediato. Al día siguiente de la rueda de prensa, donde anunciamos la situación que queríamos saber, de conocer más a fondo la situación de la seguridad, al día siguiente, si no lo sabe, llame por teléfono a la dirección de la estación, como yo lo sé, pues sabe usted, iniciamos al día siguiente con carácter de urgencia las pruebas de resistencia de los remontes. Y más, señora consellera, convocóse a varios trabajadores de la estación que estaban en el turno de descanso para realizar las revisiones a toda prisa. Son datos que puede acceder usted y si no paso y los yo, si no los tiene. Dato que nos muestra la precariedad y la improvisación en materia de seguridad, de dotación de personal y de inversiones. Evidentemente, ante la contestación que nos dieron desde la Dirección General de Deportes del Gobierno de Asturias, solicitamos, tenemos registrada la comparecencia, vamos a tener la posibilidad de conocer a fondo una serie de cuestiones y vamos a poder valorar esta temporada de esquí, que desgraciadamente hoy no va a poder empezar, que hemos solicitado la comparecencia, solicitamos la comparecencia de la directora para que nos dé explicaciones sobre las condiciones de seguridad de la estación invernal y de montaña Valgrande Pallares. Y al mismo tiempo, señora consellera, registramos una serie de informaciones para tener claro de qué estamos hablando. La copia completa del expediente para la contratación de la responsabilidad o dirección técnica de la estación invernal y de montaña de Valgrande Pallares, que como usted reconoce, aquí la tenemos, fue firmada el 8 de noviembre, por eso queremos saber quién se encargaba durante todo el verano que se utilizó de todas estas cuestiones. Queremos saber también la resolución de adjudicación del contrato para la responsabilidad o dirección técnica de la estación Valgrande Pallares, que según se nos informó y vimos en este contrato, fue concedida a la empresa Ingeniería y Control de Obras e Instalaciones SL, la copia del contrato firmado por la empresa Ingeniería y Control de Obras para la responsabilidad o dirección técnica de la estación, la copia de todos los informes y certificaciones de seguridad firmados y emitidos por esta empresa respecto de la estación o por quien haya encargado de la seguridad todos estos meses hasta el 8 de noviembre, el informe pormenorizado de todas y cada una de las obras y actuaciones realizadas por la empresa Ingeniería y Control, detallando fechas, horas, lugares, desempeño de la tarea de responsabilidad o dirección técnica de la estación de montaña. Señora consellera, lo que preguntamos simplemente es, ¿funcionó? ¿Está funcionando o desde cuándo, sin contar con la pertinente licitación de la dirección técnica responsable de la certificación del buen estado de las instalaciones y la seguridad operativa? Mira, señora consellera, y con esto termino.
porque ya es muy fácil acusar de alarmismo a alguien. Y es como si acusásemos a la Unión Europea ahora de alarmismo porque cierra el espacio aéreo a los aviones que vienen de Sudáfrica porque hay una nueva beta. Quien toma medidas de prevención y de precaución no hace alarmismo. Lo que hace es señalar con el dedo una problemática grave que nos vienen diciendo tanto trabajadores como personas usuarias. Y están cuidándose las condiciones de seguridad, hay el personal adecuado para garantizar las condiciones de seguridad. ¿Devolvióse, por ejemplo, todo el dinero de los forfait que se cobraron de forma nefasta el año pasado? ¿Está funcionando bien la balsa? Vaya concluyendo, por favor. Etcétera, etcétera. Esas son las cuestiones. Por lo tanto, no hay alarmismo pedir que se garanticen las condiciones de seguridad, como no hay alarmismo también pedir toda la información necesaria para saber que la economía no va a estar por encima de la salud ni de la seguridad y que hay que garantizar que todas las personas y las instalaciones de la Estación Valgrande Pallares, cuando vayan a disfrutar las personas de las jornadas de esquí, les hagan en completa seguridad. Por lo tanto, no hay alarmismo, señora consellera, y prevención. Lo que venimos haciendo y apoyando durante toda esta pandemia. Concluya, por favor. Ahora mismo ya, en multitud de cuestiones. Poner por delante la vida y la seguridad de cualquier tipo de actividad. Yo creo que en eso creí, por lo menos, que estábamos de acuerdo. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Palacios. Por supuesto que estamos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Llevamos de acuerdo en esto, yo creo que todas las personas que estamos aquí, y usted y yo, por supuesto, en este principio básico, en todo este tiempo tan duro y tan difícil. Respecto a las inversiones, siguen el calendario previsto y el calendario que anunciamos, las inversiones de la transformación de la estación de Pallares, ahí me refiero. Y, como ya dije, lo que es obligatorio respecto a la dirección técnica y a la realización de las revisiones ordinarias y extraordinarias, no tener 365 días del año un contrato de dirección técnica en vigor, pero toda esa documentación que nos piden, como siempre, vamos remitiéndola y van estudiándola en la medida que sea necesario. La labor esa consiste en un trabajo de verificación de que los medios mecánicos de las estaciones se atopen dentro de los parámetros de la norma establecida y en relación a las propias características de los aparatos, telesillas y telesquís. El trabajo de las empresas de responsabilidad técnica no es un trabajo diario en la estación, sino que se fai con una partida de visitas a la instalación nes que la empresa adjudicataria fai informe onde detalla el estado y, en el seu caso, describe las necesidades o aspectos de mellora que hai que realizar. Concretamente, en la estación de Valgrande Pallares, el alcance de cada servicio responde a esta periodicidad y casuística. Voy a decir algunos los que me dé tiempo. El asesoramiento técnico para la preparación de los planes de caltenimiento y de las revisiones de las instalaciones de transportes, este servicio estuvo cubierto. La planificación de las revisiones periódicas previstas en la ley, de los medios mecánicos de la estación, etcétera, etcétera. En este caso, el servicio diose primero de empezar la campaña de verano, de la que se ejecutaba el contrato menor que acabó el 15 de junio. La asistencia para la mejora de procedimientos de caltenimiento y reparación de las instalaciones de transporte per cable tiene que hacerse un seguimiento en persona de la ejecución de los trabajos de caltenimiento y reparación, que implica, 1, verificación de lineamientos de polés con medios topográficos día trimestral. Servicio prestóse primero de empezar la campaña de verano y ya se volvió a hacer xusto primero de abril. La verificación de verticalidad de pilones con medios topográficos día anual. Prestóse el primero de empezar la campaña de verano. El control de estabilidad y capacidad hidráulica de obras de drenaje transversal, día anual. El servicio prestóse primero de empezar la campaña de verano. La inspección visual de pistas y estabilidad de turries de desmonte y terraplén, ya semestral. El servicio prestóse primero de empezar la campaña de verano. Después, otro punto sería la divulgación de la normativa de aplicación. El servicio prestóse con una visita al mes a lo largo de la apertura de la estación a la práctica del esquí, que es lo prescriptivo a través de contratación menor. Tocante a 2 reuniones al año con los técnicos de la Dirección General de Transportes del Principado, fíxose una reunión de empezar la campaña en el verano bajo el contrato menor y la siguiente reunión está programada para el mes de aviento, está programada. Y a ver si me da tiempo a decir alguna cosa más, pero bueno, lo que quiero que quede claro realmente es el cumplimiento obligado de las revisiones ordinarias y extraordinarias que recuelle la normativa de transportes per cable, fixéronse escrupulosamente y la estación contó en cada momento que lo precisó con el servicio de responsabilidad técnica que avala el trabajo diario de la plantilla de la estación. Muchas gracias.